Hombres de fe que murieron como William Tyndale, en donde le pusieron una bolsa de pólvora alrededor del cuello y cosieron eso, y sería quemado de abajo hacia arriba. Entonces primero son tus pies, luego tus piernas, y luego sube su camino, porque encendieron el fuego alrededor de los pies. Entonces lo último que se quemaría sería la cabeza, aunque normalmente colapsarías en el fuego, pero entonces la bolsa de pólvora te haría explotar en tantas partes, no quedaba nada para enterrar. Y eso no fue solo exclusivo para William Tyndale, también lo hicieron con muchos de los mártires. Creo que sería digno de señalar que el primer mártir mariano fue un hombre llamado John Rogers. Y él es un ejemplo de lo que harían con los predicadores de aquel tiempo, donde te quemarían en la hoguera frente a tu iglesia y te llevarían al lugar de la ejecución, haciéndote marchar por tu propia iglesia y haciéndote marchar por las calles del vecindario del cual eras pastor, y habías predicado la palabra de Dios a estas personas. Entonces fue como la vía dolorosa, como fue con Jesucristo llevando su cruz al Gólgota. Tenía la intención de infligir vergüenza y trauma emocional, e infundir burla, y también para intimidar a aquellas personas que estaban en la congregación, quienes se sentaron bajo la predicación del pastor condenado. Esto es lo que pensamos de tu predicador, y esto es lo que pensamos de lo que tú crees. Y esto es lo que pensamos de ti también. Era una amenaza directa. Y entonces colocarían la estaca frente al templo, en un lugar muy público, en el que se presentaría toda la ciudad. No solo la congregación, sino toda la ciudad. Y como irías a la hoguera, como en el caso de John Rogers, y el caso de otros, ellos irían citando pasajes de las Escrituras, citando el Salmo 51, y la iglesia ahí alentándolo, la iglesia ahí animándolo, exhortándolo a permanecer fiel a la fe, mientras que el resto de la gente, que eran católicos, están abucheando, están burlándose de él y mofándose de él. Y en el caso de John Rogers, creemos que María la Sanguinaria estaba en el segundo piso viendo y observando todo lo que pasaba. Todo esto en Smithfield, en Londres. Por lo tanto, era una forma muy dolorosa de morir. Era una forma muy humillante de morir. Pero cuando John Rogers fue a la hoguera, el embajador en Francia escribió sobre esto, y él dijo, parecía que él estaba yendo a su día de casamiento. Él estaba yendo triunfante. Él sabía por qué estaba muriendo. Y era un asunto del Evangelio. Era un asunto de la verdad de la Biblia. Y se le había ofrecido un indulto en la mañana, que si se retractaba de su punto de vista sobre la cena del Señor y del mismo Evangelio, entonces podrían darle un indulto. Pero él dijo, lo que he predicado lo sellaré con mi propia sangre. Y entonces él va triunfalmente. Él tenía una esposa y tenía 10 hijos. La hija menor, la que él nunca había visto, porque ella nació mientras él estaba en la cárcel, en Newgate y en Smithfield. Y sus hijos trataron de abrir paso entre la multitud para venir a él. Y él firme e implacable, defendiendo la fe. Por eso estos hombres son héroes de la fe. Y cuando lees el libro de Apocalipsis, hay un grupo particular que se destaca en el cielo, como estando cercano al trono. Y ellos son los mártires de la fe.